todos y todas. De nuevo aquí en La Piojera, en el Centro Cultural La Piojera, que es un lugar recuperado por la lucha barrial, que significó años de movilizaciones, de cortes de calles, de festivales. Y bueno, hoy nos permitió, hace más de un año, contar con este lugar que está gestionado, cogestionado con distintas organizaciones del campo popular, que son organizaciones deportivas, culturales, sociales, y juntamente con la Municipalidad de Córdoba estamos gestionando este lugar, los destinos y los usos de este lugar. ¿Qué hacemos? Digamos, ahora estamos por empezar diálogos, el tercer número de diálogos. Es un ciclo que comenzamos este año de pandemia, este año tan particular. Vamos a hacer, esto es un ciclo de entrevistas y de conversatorios para ir pensando, para formularnos preguntas, respuestas en conjunto y compartir distintas miradas sobre la realidad. Este año 2020, además de lo que nos sucedió, que le sucedió a todo el mundo con la pandemia, sigue siendo, digamos, un año muy especial en muchos aspectos y sobre todo nos ocupa hoy y queremos detenernos a pensar los procesos políticos en nuestra América. ¿Y por qué en nuestra América, en América Latina? Porque es un lugar primero cercano, siempre pensamos, por lo menos desde La Piojera, que pensar esta América nuestra, este Abya Yala, como por ahí lo nombra un escritor guatemalteco, para los cuales el Abya Yala representa una posición política de reconocer formas de vida y conocimientos antes de la modernidad. Entonces queremos desde aquí, desde La Piojera, pensar, debatir, conversar, hacernos preguntas sobre esta realidad de nuestros pueblos y de nuestros países. Por eso estamos organizando esta actividad, este diálogo, que es el número 3, que pensamos después, bueno, continuar con otros ciclos, con otros temas. Y por eso estamos presentando a 3 invitados que tenemos hoy. Mariano Sarabia. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo te va? Mariano es periodista, escritor, es comunicador en problemáticas latinoamericanas y muchas cosas más, que hoy lo hemos sintetizado en eso, pero bueno, bienvenido, Mariano, y gracias por estar. Isabel Melendres, que es integrante del colectivo boliviano autoconvocado. Isabel es trabajadora de la economía popular, hace años que reside aquí en Córdoba y tuvo un rol fundamental desde el año pasado aquí en el proceso que vivió Bolivia, y además es un militante feminista, plurinacional, porque también tuvo fue importante su actividad que ya nos va a comentar. Y también le damos la bienvenida a Mauro Berengan, que es docente, es investigador, además es historiador, está haciendo un doctorando actualmente a través de la universidad, y además es militante por Latinoamérica desde hace muchos años que nos conocemos, así que en distintas instancias. Hoy pertenece a Contrahegemonía Web y también es un militante, un activista de la UPC en una lista de oposición. Así que ahí estamos. Otra cosa que me parece que hay que, también informamos que en estos diálogos hay una gorra virtual que en este caso va a estar destinada a la colectividad boliviana autoconvocada. Va a haber un número de cuenta de los compañeros de la organización que lo necesitan para hacer solidaridad concreta, así que bueno, se fijan en la placa, ahí está el número y por favor, es muy necesaria la solidaridad efectiva y concreta para los compañeros que están en Bolivia y haciendo solidaridad también aquí. Bueno, Mariano, queríamos preguntarte, a vos, que nos des, alguna idea, qué te parece, cuál es el contexto general actual en estos procesos latinoamericanos actuales, puede ser, o de algunos países, ¿qué te parece, qué opinión tenés al respecto? Gracias, Miriam, gracias por la invitación y gracias a las compañeras y compañeros que están trabajando acá, y la verdad es un verdadero honor estar en este lugar
tan emblemático para Córdoba. Y felicitaciones. Creo que es un momento histórico, es maravilloso, es muy lindo estar vivo aquí y ahora, y estar siendo partícipes y bueno, presenciando esto. Desde hace mucho venimos diciendo varios que América Latina y sobre todo América del Sur es un territorio en disputa, ¿no? Es un concepto creo que de Alfredo Serrano, pero que yo lo hago mío, porque me daba mucha bronca la desazón de muchos compañeros y compañeras cuando ganó Macri, cuando se impuso el golpe en Brasil, el golpe en Paraguay, en Honduras, y por ahí esa desazón, ese derrotismo es muy perverso, ¿no? Y terminamos enfrascados en la lógica de ellos. Y creo realmente, siempre creí que es un territorio en disputa, lo que acaba de pasar en Bolivia lo demuestra, y sobre todo lo que está pasando en otros países que parecían mucho más inamovibles en su estructura neoliberal, ¿no es cierto? De Bolivia lo podíamos esperar, porque realmente sabemos, conocemos a Isabel, conocemos los bolivianos de Córdoba y conocemos Bolivia y sabemos lo que significa ese pueblo y esas luchas. De Ecuador también lo podemos esperar, hay elecciones en febrero y muy probablemente si no hay proscripción de la fórmula de Arauz y del correísmo, va a volver a ganar una expresión nacional y popular. Lo mismo Venezuela con sus problemas, con el bloqueo, con la agresión imperialista y hasta te diría de Brasil, uno ve una disputa fuerte, ¿no? En Brasil es interesante. Después puedo decir algo sobre el despertar en contra del racismo, y Argentina, obviamente Argentina también demuestra que está todo en discusión, pero no lo esperábamos de Chile, no lo esperábamos del Perú, y yo le sumaría Colombia. Eso sí realmente es maravilloso, ¿no? Y eso sorprendió a propios y a extraños, porque parecía que era un bastión del conservadurismo y del neoliberalismo. Y realmente esto de Chile despertó no es solamente un eslogan, es muy interesante cómo a partir de los jóvenes, sobre todo de los secundarios, de los estudiantes secundarios y también universitarios, toda una sociedad está planteando que hay que cambiar todo, porque está todo mal y hay que refundar la nación y hay que refundar el Estado. Y lo mismo está pasando en el Perú, ¿no es cierto? Hay que ver, cayó un gobierno ilegítimo, pero ya el nuevo gobierno de Sagasti está teniendo problemas. Yo no sé si va a llegar al 11 de abril, que son las elecciones. Hay expresiones de izquierda y centroizquierda que están planteando también una segunda urna para preguntarle al pueblo si quieren iniciar un proceso de asamblea constituyente, siempre planteando esta también lucha simbólica, ¿no es cierto?, semántica, de que los procesos sean mucho más constituyentes y menos constitucionales, ¿no? En el sentido de que esas asambleas constituyentes tengan poder amplio y absoluto y soberano para discutir todo. En Chile es bastante, pero por ejemplo no se va a poder discutir los acuerdos internacionales, es un limitante. Pero bueno, sí se ha incluido a las mujeres, va a ser una paridad de género, se pudo presentar pueblos originarios, movimientos sociales, exactamente. Entonces eso fue un triunfo muy grande. Creo que ese ejemplo de Chile y del Perú también tiene que en algún momento llegarnos a nosotros. Nosotros en Argentina también nos debemos una discusión. No puede ser que en pleno siglo XXI y habiendo tenido tantos gobiernos progresistas, gobiernos nuestros, porque esto no se lo vamos a pedir a Macri, se lo podemos pedir a Alberto y a Cristina, nosotros no podamos discutir y poner en una constitución que nosotros también somos un Estado plurinacional. No puede ser que en Argentina, después de todos los gobiernos kirchneristas, los pueblos originarios no puedan educar a sus hijos en sus lenguas. No puede ser que las luchas feministas todavía les cueste tanto, ¿no es cierto? El tema del ecologismo, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que yo siempre digo, con los mismos ingredientes vas a hacer la misma torta, que te podrá salir un poquito más rica, pero en sustancia, digamos, en la primera ola progresista en América Latina,
América del Sur, se repartió la riqueza y fue muy bueno. Pero ahora tenemos que pensar en esto, ¿no? En replantear todo, que es lo que se está planteando, ¿no? Colombia, si se llega a sumar Colombia, en Colombia han matado a más de 200 líderes sociales en este año, casi uno por día, es una barbaridad. Y ese pueblo también está despertando, ¿no? Entonces, yo hablaría más de América del Sur, a pesar de que en México es interesante que por primera vez en 80 años se haya derrotado a la derecha, pero ya ves, un gobierno progresista como el de México tiene sus límites también, justamente porque no plantean una refundación del Estado. Me parece que son momentos interesantísimos, es un mundo mucho más multipolar el que se viene. Creo que vamos a tener problemas con Estados Unidos, con Joe Biden, que va a volver a ser el Estados Unidos imperialista, colonialista, neocolonialista que conocimos, con Donald Trump. Donald Trump era un fascista, pero estaba más centrado en su propio país, y ahora va a volver el Estados Unidos que conocemos, y tenemos que prepararnos. Bueno, gracias, Mariano. Hola, Isabel, ¿cómo estás? Bueno, a vos quisiera que nos contaras cómo fue la experiencia de la comunidad boliviana autoconvocada aquí en Córdoba desde el año pasado, o desde cuándo están tratando de luchar por Bolivia, como siempre. Buenas tardes, Miriam, buenas tardes, Mariano, Mauro y los camarógrafos que están acá presentes. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, nosotros nos hemos autoconvocado a través del golpe de Estado, porque nosotros los residentes bolivianos en el mundo, porque no ha sido solamente en Córdoba, ha sido en el mundo que nos hemos autoconvocado por el golpe de Estado. Bueno, para nosotros ha sido muy duro sobrellevar todo un año de golpe de Estado, y ha sido mucha lucha, marchas, concentraciones, radios abiertas. Se luchó bastante y nos unió bastante a la comunidad boliviana. Isa, otra pregunta. ¿Eso significó para ustedes, por ejemplo, seguir trabajando incluso hasta las elecciones? ¿Recibieron solidaridad o digamos, de otras instituciones, de otras agrupaciones, por ejemplo, aquí en Córdoba? ¿Y cómo trabajaron para las elecciones de este año? Sí, se trabajó mucho, se llegó a los barrios. En principio lo hicimos a pulmón, estuvimos, nos han colaborado la Casa de los Trabajadores, organizaciones sociales, el pueblo en general nos han colaborado para poder nosotros llegar a las elecciones. Hemos tenido muchos obstáculos. Días antes a las elecciones no sabíamos todavía si iba a ser las elecciones o no, porque el COE no nos aprobaba y tuvimos que hacer unas marchas multitudinarias. Tuvimos que estar concentrados en la puerta del COE con el peligro que significa el contagio, pero lo tuvimos que hacer. Así que, y fue, digamos, un trabajo que tuvo su resultado, y ahora, digamos, quiero que me comentes, por ejemplo, qué pasó en Bolivia. Ustedes fueron, porque cuál fue, la presencia de la mujer, o sea, cuáles fueron, qué hicieron ustedes, digamos, para ir allá. Y sé que fueron como una delegación feminista y visitaron Bolivia este año. Sí, fuimos una delegación de feministas de todo el país. Estuvimos haciendo las entrevistas. La misión nuestra era ir a entrevistar a los heridos, a los huérfanos, a los presos que de la dictadura en los lugares estratégicos que hubo. Nos faltó bastante, pero por el tiempo, pero fue fructífero porque pudimos traer mucha información, y bueno, eso nos queda para toda una vida. Una experiencia muy dolorosa que hemos vivido allá en Bolivia, a pesar que ya había pasado el golpe de Estado, pero nuestros hermanos estaban con las heridas abiertas porque no podían acceder a un hospital, no podían acceder a la justicia, o sea, estaban totalmente abandonados.
Y desde acá nosotros nos hemos solidarizado con ellos, con las organizaciones sociales. Se mandó se recaudó dinero para nosotros poder colaborar con ellos allá en Bolivia. Así que bueno, muchas gracias, Isa, te agradecemos, y bueno, para nosotros también como cordobeses y como militantes de la Patria Grande fue todo un proceso de hacer una solidaridad efectiva y concreta, y haber sido parte de esa gran alegría que fue el triunfo de Lucho y David en Bolivia este año. Muchas gracias. Bien. Mauro, me gustaría, preguntarte a vos, sé que tenés una experiencia, sobre el tema en Venezuela, por ahí en otros países. ¿Cómo ves, la hegemonía, cómo trabajamos ese tema? ¿Qué nos podés decir de él? Bueno, también como decía Mariano, Isabel, muchísimas gracias por la invitación. Yo quería empezar con algo que creo que es importante para el análisis, pero también para la acción que realizamos como organizaciones en nuestro continente, porque durante el siglo XX y más aún, más acelerado en lo que va el siglo XXI, la relación de las élites y de las clases dominantes con el pueblo trabajador, con el Estado, incluso con la tecnología, se ha modificado y complejizado, se ha modificado la forma de dominio. La palabra clave quizás en tiempo a esta parte es hegemonía, ¿no? Como vos la mencionabas. La hegemonía es una forma de dominio no basada o no centrada en la coerción, en la fuerza y en la represión, como puede haber sido una dictadura militar o formas de dominio de siglos anteriores, sino basada más bien en el convencimiento, ¿no? En generar una empatía o un consenso en las mayorías de que de algún modo la dominación de una élite privilegiada no está mal o no se ve o no es modificable. La hegemonía busca naturalizar la situación en la que vivimos. Hay algunos ejemplos clásicos, ¿no? Todos habremos visto los picapiedras y los supersónicos, ¿no? Los picapiedras de la más remota prehistoria, la vida era esa familia, una familia burguesa, llamémosle, que tiene los problemas de esa familia burguesa, y en el futuro más lejano de los supersónicos es exactamente igual. Sea desde la prehistoria hasta el futuro, la vida es esa, está naturalizada así, a punto tal de que en los supersónicos hay un robot que limpia, pero es mujer, ¿no? Es robotina, y tiene miren cómo se construye la hegemonía. Lo mismo pasa con la naturaleza. Si uno ve los documentales, siempre son los 10 insectos más venenosos, los 8 más grandes, y siempre es una lucha y una disputa, y nos venden que la vida es así, ¿no? La hegemonía se trata de eso, de que no podamos ver que hay otras formas y que no podamos ver que ese dominio es injusto. Lo que quiere decir que la hegemonía requiere construir un discurso, un relato, se le dice ahora en la tele, que sea afín a esa hegemonía, como esos ejemplos que daba. Entonces yo creo que la clave está en ver cómo analizamos y cómo actuamos en función de conjugar estos discursos que nos han construido y cómo eso opera en la política, con el partido A, el partido B, el partido C que disputan entre sí, y la televisión y los relatos que se dan, con los análisis más clasistas, ¿no? Con la situación de la clase obrera, de las clases campesinas, de la situación de los trabajadores, porque tiende a suceder que esencializamos una de las dos. Y si esencializamos la cuestión de clase y construimos una serie de movimientos y de organizaciones que esencializan la visión de clase, lo que termina sucediendo es que, primero, no juegan en la coyuntura, ¿no? Hay una disputa interburguesa entre algunos sectores que el pueblo no tiene que intervenir, o no acompañamos leyes que son importantes y que tienen repercusión en las mayorías, pero como es una cuestión de ahí no la vamos a acompañar. No logramos convencer a las mayorías porque es un discurso que no llega, que no lo mira la gente como una alternativa. Ahora, si esencializamos lo otro, si esencializamos un discurso, una coyuntura, lo que nos está bajando la agenda del día, también es una organización, un movimiento estéril que no puede cambiar los ciclos, que no puede transformar de una vez, como decía Mariano, las cuestiones que hay que transformar y que se vienen repitiendo cíclicamente, ¿no? Entonces, creo que una cuestión que tenemos que afinar es cómo miramos esa relación y cómo actuamos en función de ver cómo construir una mirada hegemónica o contrahegemónica que nos permita convencer a la mayoría con movilización social, con lucha de clases
imbricando estas dos cuestiones. Si llevamos esto a Venezuela, para la segunda parte de la pregunta, bueno, podemos analizarlo desde este mismo marco. En Venezuela hubo lo que se llamó el Pacto de Punto Fijo, que fue un acuerdo firmado a fines de los 50, en el 58, donde acordaron lo que llamaríamos un grupo hegemónico, ¿no? Incluimos ahí Acción Democrática, COPEI, o sea, los partidos tradicionales, la Iglesia, la Fede Cámara, las industrias, los sindicatos, todos acordaron una forma hegemónica de dominio, con Estados Unidos, por supuesto, que no requirió dictaduras. Venezuela es el único país de Latinoamérica que no tuvo dictaduras en la segunda mitad del siglo XX, porque no le hizo falta, porque la forma de dominio de las élites y de ese petróleo regalado de Estados Unidos estaba garantizada de una manera hegemónica. No quiere decir que no haya represión. En Venezuela hubo torturas, hubo desaparecidos, el Partido Comunista estuvo proscripto, pero estaba basado en ese consenso. Ese consenso se rompió en buena medida por el propio neoliberalismo en los 80, estalla por los aires en el Caracazo en el 89, con una represión muy cruenta, con 3.000 muertos, según la fuente que se consulte. Sobre esa crisis, entonces, esa crisis orgánica, Chávez supo construir y articular un nuevo discurso, algo que sea contrahegemónico, en tanto convoque a las mayorías, ¿no? Como le decía, con Bolívar, con la democracia, con algunas cuestiones que estaban ya en el pueblo venezolano. Y en el 2001, o mejor dicho, en los 2000, a comienzos de los 2000, pasó de vuelta esta articulación, porque el chavismo va a generar grandes transformaciones materiales, un gran reparto del ingreso que implicó una construcción de vivienda, de universidades, de acceso a la salud, de acceso al transporte, ¿sí? Es decir, que esas nuevas condiciones materiales posibilitan de vuelta unas nuevas construcciones de relatos o de discursos o de ideología. En el 2005 va a haber una radicalización, una profundización del discurso chavista hacia dos grandes ejes, hacia el socialismo primero, socialismo del siglo XXI, un socialismo en invención, que no estaba en el discurso y en el relato que Chávez había construido en los 90, y un poquito más adelante la idea de comuna. ¿Sí? Se va a radicalizar a punto tal que Chávez en su campaña, o sea, no una organización en algún lugar, sino el presidente en su campaña, dice hay que destruir el Estado burgués y construir uno comunal. ¿Sí? Le está apostando a algo muy profundo, una transformación profunda que se lo permitió la propia transformación material que realizó antes. Y hoy hay una crisis muy profunda en Venezuela, una crisis fundamentalmente material. Yo estuve ahí en enero, en febrero, y claro, si uno dice un salario en Venezuela, un salario de un trabajador, no alcanza hoy para comprar un pollo. Es más caro el pollo que un salario. Claro, si uno lo pone ahí, la gente se debería estar muriendo en masa. No es así porque uno no puede hacer una comparación directa en otro sistema que tiene un acceso a la vivienda gratuito, un transporte gratuito, un acceso a la salud, alimentación también desde el Estado. Entonces no es una comparación tan directa, pero sí hay una situación material muy grave y muy compleja. Y según vengo diciendo, ante una crisis, ante una transformación material de este modo, pueden surgir muchas cosas, ¿sí? Gramsci le decía, en estos interregnos puede pasar cualquier cosa. Entonces es una situación compleja, hay elecciones el 6 de diciembre, es una elección a la Asamblea Legislativa, aquella asamblea que había manejado Guaidó, desde donde se declaró el presidente, se autoproclamó. Guaidó ya hace rato que salió de la cancha, perdió él mismo la conducción de la asamblea. Hay otra oposición que no vemos desde aquí, que va a participar de la asamblea, mientras Guaidó, Estados Unidos la impugnan, no van a participar de las elecciones, llaman a otras movidas. Hay una oposición que sí va a participar. La elección va a ser importante, pero si no se soluciona lo material, como venimos diciendo, es difícil articular un discurso y hablar de socialismo y construir y crecer y avanzar cuando la materialidad no te está acompañando. Por supuesto que hay sanciones de Estados Unidos, que hay bloqueos, que la culpa fundamental está ahí, pero bueno, de todas formas tiene que haber una forma de vida distinta para uno poder construir y mirar otra sociedad distinta, ¿no? Bueno, muchas gracias, Mauro. Ahora nos gustaría preguntarles a los tres, a ustedes tres, ¿qué perspectivas avisoran, digamos, en nuestros países, en nuestra América, digamos, próximamente? ¿Cómo se ven? ¿Qué esperanzas podemos dar? ¿Qué, digamos, UNASUR seguirá vigente? ¿El CELAC
los acuerdos comerciales, digamos, y los políticos. ¿Cómo se puede prever eso? ¿Qué les parece que puede pasarnos a todos? Porque incluso, por supuesto, Argentina está dentro de eso. ¿Cuál será el rol, el de siempre, de Estados Unidos, el antiimperialista? Entonces, Mariano, Mauro, en el caso de Isabel, también como diciendo, bueno, ¿qué podemos pensar ahora aquí en Argentina? ¿Qué tipo de acciones o qué cosas, qué articulaciones hacen falta para o recuperar esos momentos que vivimos o crear o recrear otros que hagan falta en este momento? No sé cómo quieren algunos. Yo creo que la pelota está en nuestra cancha, que, repito, es un momento maravilloso, a mí me parece hermoso, está todo por hacer, pero tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que cambiar, los pueblos tenemos que cambiar, no podemos seguir viviendo de glorias pasadas, no podemos seguir llorando y extrañando a Néstor, a Chávez, a Evo, a Lula. Me parece que tenemos que ponernos las pilas. Los procesos esos de los 2000 fueron maravillosos, pero en general, y por supuesto con matices y diferencias, hubo un problema que siempre las grandes transformaciones, por lo menos en Argentina creo, y en Brasil también, vinieron de arriba para abajo. Vinieron de gobiernos que estuvieron un pasito adelante que los pueblos. Por supuesto, no voy a desconocer las luchas populares que llevaron incluso a que haya ese gobierno, ¿no es cierto? Pero me parece que nos acostumbramos mal a que siempre había gobiernos que respondían, ¿no? Y lo tenías a Maradona ahí, en el mejor, digamos, literalmente lo tenías a Maradona en la cancha mundialista de Mar del Plata diciéndole no al ALCA. Y figuradamente también tenías 5 o 6 Maradonas en la política internacional que eran capaces de llevar adelante lo impensable, lo imposible, que era, por ejemplo, plantársele a un presidente de Estados Unidos. Y nos acostumbramos mal, y me parece que hoy la historia nos da otra oportunidad, nos plantea que sí, que realmente es un territorio en disputa, que todo puede ser, que todo es posible, pero tenemos que empezar a tomar el toro por las astas nosotros. En el caso de Argentina es lo más emblemático, me parece que este gobierno da todas las posibilidades, pero hay que empezar a acompañarlo y a exigirle, y a, digamos, marcarle el paso. Digamos, yo siempre digo, a Macri, al macrismo, al neoliberalismo no le puedo exigir nada, lo único que puedo hacer es combatirlo. Pero a mi gobierno, al que voté y voy a seguir votando, sí le puedo criticar y lo puedo exigir. Me parece una vergüenza que Felipe Solá sea el canciller de Argentina. Esto lo estoy diciendo el jueves, está a punto de ser echado del gobierno. ¿Por qué? Por haber inventado, por haber mentido sobre una reunión que él no sabe qué se dijeron entre Alberto Fernández y Joe Biden. Y encima mentir de la forma más lacaya y cipaya, ¿no es cierto? Decir, era una reunión de 10 minutos y por suerte se ve que Joe Biden se sintió tan bien que nos dio 35 minutos. Me parece que es bastante vergonzoso, digamos, desde un gobierno que se dice nacional y popular o progresista. Entonces, ya está fuera, porque un canciller que pierde la credibilidad, al cual no le cree ni su gobierno, ni tampoco los otros gobiernos, no puede seguir mucho. No sé cuándo será el paso al costado, si lo echarán ahora, dentro de un mes, o dentro de 2 meses. Pero me parece que tenemos que exigir volver a la integración, tenemos que empezar con la diplomacia de los pueblos. No es la primera vergüenza de la política exterior. Me parece que la política exterior de este gobierno de Alberto es lo más flojo de todo. Yo acompaño muchas de las cosas en política interior, pero en política exterior, condenar a Venezuela en la ONU, participar del Grupo de Lima, decir que vamos a negociar con China bilateralmente porque no nos interesa el Mercosur o no nos interesa el bloque regional, son barbaridades, y encima son errores no forzados en términos tenísticos, porque vos
si querés un canciller más conservador, tenés gente, yo entiendo que es un frente y que esto no es kirchnerismo puro, entiendo eso, pero podés poner a alguien que no diga lo que no es necesario decir, que se calle un poquito, que sea más diplomático. Mirá vos, pusieron un canciller que sea muy volcado a la economía y al comercio y termina, digamos, muriendo políticamente justamente por pisarle la manguera al ministro de Economía, que está en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional, y él dijo, Alberto le pidió a Biden que lo apoye en la negociación porque Trump no lo está haciendo. Generó un lío terrible a nivel internacional. Entonces, los pueblos tienen que empezar yo entiendo también que la pandemia y la cuarentena nos ha inmovilizado un poquito, pero ya a medida que vamos saliendo, tenemos que también participar más, pedir más, juntarnos más con nuestros hermanos, ¿no es cierto?, de todos los países de Sudamérica. Y estamos en un mundo multipolar, es un buen momento para avanzar, pero hay que tener decisión. Y sobre todo esto, pedir transformaciones profundas. Lo mismo que están haciendo a nivel de política interna, digamos, con la ley del aborto, con el impuesto a las grandes fortunas. Son cosas buenas, muy buenas. Bueno, lo mismo me esperaría yo en política exterior, ¿no? Y con respecto, por ejemplo, digamos, a lo que fue el UNASUR o al ALBA, digamos, ¿qué pensás, digamos, habría que retomar eso, crear nuevas formas? Hay que retomarlo, están ahí, están en respirador, digamos, están en coma, sí, es suspenso, pero se pueden retomar. Todos los organismos supranacionales que no funcionan, se pueden hacer funcionar, digamos, justamente, no es excusa para matarlos. Me parece que la OEA, sí, medio como que ya no sirve más, hay que reemplazarla por otra cosa, la ONU también, pero hay que apoyarse en China, hay que apoyarse en Rusia, no hay que casarse con nadie, hay que poner huevos en distintas canastas, hay que tener relación con los países árabes, no necesariamente tiene que haber una coincidencia ideológica, pero sí estratégica en el sentido de oponerse a una hegemonía mundial que ya no existe, pero que Estados Unidos se niega a entender, ¿no es cierto? Va a ser difícil el mundo cuando Estados Unidos entre en la decadencia final, porque todos los imperios a lo largo de la historia de la humanidad han tenido un inicio, han tenido una cúspide y han empezado a decaer y se han sabido reinventar. El ejemplo de Francia, el ejemplo de Inglaterra, pero Estados Unidos no, porque nació con vocación imperialista. Y un imperio que se está pudriendo de adentro moralmente y políticamente es más peligroso, porque todavía mantiene la hegemonía bélica. La única hegemonía que mantiene es la bélica y la va a usar. Entonces, es más imperioso que nunca que nos juntemos, y si no lo hacen los gobiernos, tenemos que empezar a hacerlo los pueblos. Gracias, Mariano. Isa, me gustaría más o menos que nos cuentes qué piensan, digamos, hacer en el tema de la comunidad o como bolivianos, digamos, el tema de los derechos humanos, cómo se está tratando, o sea, hay algunos indicios, sabía que hay, por ejemplo, subsisten aún 1.500 presos políticos de la dictadura que aún no han sido liberados. Bueno, hay algunas acciones en eso, digamos, es posible pensar, articular, ayudar. Bueno, se ha estado haciendo movilizaciones hacia el consulado por la liberación de Facundo Molares, por justicia para los asesinados durante la dictadura y libertad para los detenidos en Bolivia, en la dictadura también. Bueno, eso se ha estado haciendo. Ahora vamos a seguir adelante la colectividad boliviana con muchas acciones por el tema del consulado. Queremos que sea elegido acá en Córdoba, porque los cónsules que vinieron solo vinieron a hacerse amigos de unas cuantas personas, y cuando nosotros fuimos a los barrios a verificar si los hermanos tenían documentos, era un desastre porque no tenían documentos, no tenían renovados los carnets,
muchos de ellos querían votar y no pudieron. Entonces, nosotros en ese tema vamos a estar accionando de acá en adelante. Bueno, muchas gracias, Isa. Esperamos poder, digamos, también ayudar. Aquí desde el Centro Cultural La Piojera también tenemos una relación, una comisión de migrantes, así que, bueno, también podríamos, sabemos que es la problemática central y que fue un impedimento en haber sido decisivos a la hora de votar por el nuevo gobierno de Bolivia. Gracias, Isa. Mauro, ¿podrías comentar algo que... bueno, puede ser sobre lo del tema de Venezuela, las elecciones, cómo se avisora, digamos, la relación con Estados Unidos, digamos, cómo piensan, cómo sigue esto, y ver si, digamos, lo que sirvió el ALBA o qué solidaridad de los pueblos, ¿no? Podemos articular de ahora en más, o además de todo lo que hicimos. Bien, sí, de Venezuela, como decía, la cuestión clave está, creo yo, mucho más por solucionar lo material y recuperar el salario que por lo que pueda pasar el 6 de diciembre, que es una elección legislativa que para mí, no le quiero bajar el precio, pero no es que va a haber demasiados cambios por lo que pueda suceder. Maduro envió a la Asamblea Constituyente lo que se llamó la ley antibloqueo, que es una ley que le permite al Estado una serie de facultades de un corte bastante neoliberal, le permite privatizar empresas. Hay cuestionamientos dentro del propio chavismo a esa ley. Ha habido rupturas ahora, el Partido Comunista mismo ha roto con el chavismo ante esta ley y ante estas elecciones. Hay compañeros también que me dicen, no queda otra, hay que hacer algunas reformas como la hizo Cuba en los 90 para superar el periodo especial, que incluyen al capital privado. Habrá que ver, creo que lo estratégico hoy está en la recuperación del salario mucho más que lo que pueda pasar en una elección. Y con lo otro, déjame decir que hace 10 años se hablaba de post-neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo ya fue, ya lo superamos, estamos en el post, y después nos dimos que no, y que volvió con toda. Y cuando volvió con toda se empezó a hablar de fin de ciclo. O sea, el progresismo ya fue, no, tampoco. No hay post-neoliberalismo, no hay fin de ciclo, hay disputa en Latinoamérica. Yo lo que creo que hay es una crisis muy profunda y atada a una capacidad de lucha y una disposición de lucha de los pueblos. Chile, Ecuador, Bolivia. Podríamos decir casi que, no importa cuándo leas esto, crisis en Latinoamérica y lucha, bueno, casi siempre. Pero hay un alcance muy grande en esto. Primero porque hay una crisis hegemónica, como decía recién. No hay un proyecto claro que se venga a imponer, como lo hizo el neoliberalismo en los 80, en los 90, como lo logró. Hay una crisis hegemónica en primer lugar porque no hay un proyecto que logre imponer una hegemonía, un dominio, como explicábamos al principio, como sí lo hizo el neoliberalismo en los 80, en los 90, y como también lo construyó este ciclo progresista de comienzo del siglo XXI, que logró una hegemonía de algún modo en el continente. Hoy no tenemos eso. El propio neoliberalismo no logra imponerse, y no logra imponerse porque es un proyecto de dominio de las élites fallido. Es decir, el neoliberalismo acaba con la mayoría de la propia burguesía, con la mayoría de las industrias, con la mayoría de las fábricas de los países, concentra la riqueza en un sector muy minoritario, muy vinculado al mundo financiero. Es decir, que a la mayoría de las élites de los países el neoliberalismo no les sirve. Y si no les sirve, no puede ser un proyecto hegemónico. Pasa lo mismo con esta nueva versión de neoliberalismo autoritario que se ha generado los últimos 4 años, 5 años, un fenómeno nuevo, con Bolsonaro, Trump y demás. Y hay que tener cuidado porque es un discurso potente que ubica a la gente de algún modo en esta crisis de certidumbre que hay. Y la xenofobia, el racismo, el machismo sirven, lamentablemente, para tener un lugar en el mundo. El neoliberalismo supo jugar con eso y supo generar un discurso articulador. Pero no le fue muy bien. Trump perdió las elecciones, Camacho ahí está, en el olvido. En Argentina ese discurso no funciona, no se articula. Bolsonaro está ahí, apoyó a 13 candidatos de las elecciones, perdieron 11 de los 13. No es que ese proyecto funcionó. Un proyecto hegemónico desde el progresismo tampoco parece estar funcionando. Las burguesías tampoco lo apoyan,
combatieron a Dilma, combatieron a Lula, combatieron a Kirchner, los combaten, por más que en muchos casos le haya ido mejor bajo esos gobiernos que bajo Macri. A muchísimas empresas le ha ido mucho mejor antes, pero lo combaten igual, no se suman, no funciona. Y de la izquierda, como decíamos recién, tampoco hay un proyecto que logre articular. Entonces, en primer lugar hay una crisis hegemónica. En segundo lugar hay una crisis económica muy potente, muy fuerte. La CEPAL, que es un organismo de Naciones Unidas, dijo, vamos a vivir la crisis más grande de la historia de Latinoamérica. Y es mucho decir que vamos a vivir la crisis más grande de la historia de Latinoamérica. Ahí están los números del crecimiento de desocupación, de la caída del PBI, del cierre de industria, del aumento de la pobreza, de la indigencia. Se viene una situación económica muy compleja. Y hay una crisis también de certidumbre. Es una expresión fea esto de la gente de a pie, pero de algún modo la gente de a pie también está en crisis. ¿De qué me agarro? ¿Qué está pasando en el mundo? Necesito una certeza para vivir. Y de repente tengo esto, que no hay un discurso claro de cómo es la vida, tengo una pandemia, no sé si va a venir vacuna y si viene, no sé si van a venir 10 pandemias más, hemos liquidado el ambiente a un punto tal que asociado a esta producción masiva de animales somos una fábrica de generar pandemia, no sabemos qué va a venir. Entonces la crisis es muy fuerte. Y si algo demuestra la historia, que estas crisis tan grandes no duran, no pueden perdurar, no hay un vacío. Alguna hegemonía se va a construir sobre esta crisis. Y bueno, y las élites tienen su proyecto, ahí está Silicon Valley con su sistema corporativo, pensando una sociedad mucho más vinculada al teletrabajo, a una producción muy robotizada que requiere poca gente, con mucha big data, mucha tecnología, con un consumo de élite, donde te sobra un montón de gente y ahí vendrá algún tipo de contención salario universal que ya se está discutiendo en España, por ejemplo, en muchos países. Un capitalismo de élite, no ese capitalismo que por lo menos buscaba un consumo de masa, un consumo de élite para poca gente. Sobra mucha gente en esa hegemonía que está pensando desde las grandes corporaciones. Por lo cual, para mí, la gran pregunta es ¿qué proyecto hegemónico o contrahegemónico vamos a generar nosotros? ¿Cuál es nuestra alternativa? ¿Y cómo logramos que sea realmente hegemónica? Es decir, que que las mayorías la puedan ver, que sea visible. Pues yo puedo tener un programa hermoso, utópico o no utópico, de izquierda, de transformación del mundo, pero si no llega a nadie, ¿de qué me sirve? Es un papel, es una letra muerta. Es transformación, pero es transformación con la posibilidad de poder, de disputar, ¿sí? Así que yo creo que la cuestión está por ahí. ¿Cómo logramos articular la calle, la lucha de clase, con una construcción de una visión discursiva que sume mi trabajo social, aquí en La Piojera, aquí en el barrio, en Defendamos Alberdi, o en un sindicato, o en un centro de estudiantes, o en mi fábrica? ¿Cómo articulo eso con un proyecto político que llegue a la mayoría, que se universalice, que convenza? Yo creo que Latinoamérica depende mucho de eso, y creo finalmente que tenemos con qué. O sea, que hay herramientas en el continente, hay una rica historia de lucha, está cuestiones claras como el buen vivir, el discurso que dio Choquehuanca en la asunción como vicepresidente, por lo menos a mí me pareció formidable. Ahí hay herramientas con que construir algo. El socialismo del siglo XXI es una herramienta con que construir algo. Hoy en Brasil hubo un despertar de nuevas izquierdas también, con Guilherme Boulos o Manuel Dávila, que están generando nuevas formas de construir desde la izquierda. Bueno, hay. El tema es cómo articulamos todo eso y hacemos que eso se vuelva visible a las mayorías. Yo creo que ahí va a estar la clave. Bueno, agradecerles a los tres por haber venido, por haber conversado, por haber intentado, digamos, poner una mirada, no sé si diferente, pero que ayude a estos pensamientos, a este pensamiento crítico que queremos desarrollar también aquí en el Centro Cultural La Piojera. Así que muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias también, bueno, a todos los que nos están viendo, a todo el equipo que participó hoy en la filmación. Así que, bueno, muchísimas gracias de nuevo en nombre del Centro Cultural La Piojera. Ahora queremos invitar a todos los que nos están viendo también a mirar nuestras redes, las redes de La Piojera, del Centro Cultural, porque tenemos otras novedades. Termina el año, pero seguimos haciendo cultura. Entonces tenemos programado un festival de fin de año con mucha música, mucho arte y mucho, digamos, de las actividades desde
las ollas populares que hemos hecho desde La Piojera, desde todo esto que somos. Así que eso va a estar, digamos, también programado para diciembre. Y hay otra cosa que es, digamos, un festival que se va a grabar, que está organizado por La Piojera, pero es para acompañar a la Red Pueblo Alberdi, que es otro proceso que estamos viviendo también como Centro Cultural La Piojera, aquí en nuestro querido pueblo de La Toma, y que se va a llamar Chango Escultura. Es un recital a beneficio que lo va a hacer nuestro querido Yali Bello Nuevo, aquí en La Piojera, en vivo, por streaming, o sea, lamentablemente sin público aún, pero a beneficio de esta escultura que se quiere colocar aquí en Aguaducho y Colón. Así que bueno, están invitados a seguirnos en las redes, en nuestras redes. Eso, bueno, es la información. Hay otra invitación que queríamos hacerle a todos ustedes. Es un video que van a ver en adelante, que está, digamos, es Diego Maradona y su compromiso con los procesos políticos de Latinoamérica, con una música que nos acompañe. Así que bueno, les agradecemos estar y disfruten este video. Muchas gracias. O Maradona, além de ser grande futebolista, além de ser grande jogador, o Maradona era grande político. O Maradona falava de política, falava de soberania, falava de América Latina, falava em defesa dos pobres, falava em defesa da vida. O Maradona tinha palpite para quase todas as coisas que aconteciam no mundo que prejudicavam o povo trabalhador e o povo humilde. norte, oriente, occidente. Vamos para Rusia, que allá está mi gente. No importa tu raza, tu credo, tu bandera. Existen mil colores y una sola tierra. Desde Asia hasta Oceanía. Todos viven en